Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este último conversatorio del año denominado Participación Ciudadana y Democracia, organizado por la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como también del ciudadano Jesús Díaz Solano, personal de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. Para dar inicio a este evento, cedo el uso de la voz al contador Jorge Vélez González, integrante del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, quien fungirá como moderador de este conversatorio. Adelante, contador. Muy buenas tardes, tengan todos a nombre de mis compañeros integrantes del Comité Directivo Estatal de la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana. Les reitero la más cordial bienvenida a esta última actividad virtual de este año 2023 denominada Conversatorio Participación Ciudadana y Democracia, que organiza nuestra agrupación con el objetivo de difundir los valores de la democracia y la importancia de la participación ciudadana. Para nosotros, esta tarde es un gran honor contar con la participación de panelistas de dos grandes personalidades, ambos con reconocida trayectoria política en nuestro estado y con gran experiencia en materia electoral. Es un honor y un gusto saludar esta tarde a la doctora Zaida Alicia Yado Castillo. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Jorge. Muy amable por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias, doctora. Y bueno, también para mí es un gusto y un honor saludar a un gran amigo, licenciado Ángel Lara Platas. ¿Cómo está usted, licenciado Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, qué gusto. Muchas gracias. Bien, iniciamos en nuestro conversatorio con esta ronda de preguntas. La misma pregunta será para los dos. Iniciamos con la doctora Zaida Alicia Yado Castillo, quien le pregunto, de acuerdo a su experiencia política, ¿cuál es el clima político que actualmente se percibe en nuestro estado de Veracruz? Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctor. Bueno, pues indudablemente que es un clima político hasta ahora quizás normal, pero se espera complicado por lo que representa la elección 2024 para México y para muchas entidades del territorio nacional, en particular en Veracruz. ¿Por qué? Pues por una simple sencilla razón. Vamos a partir de la base de que el domingo 2 de junio del próximo año, más de 99 millones de mexicanos, de acuerdo al padrón que tenemos hasta la fecha, podrán ejercer su derecho al voto para elegir quién será, pues primeramente la presidenta de nuestra nación, primera en el orden de aparición y el número 66 en la historia de México. Igualmente, bueno, se van a elegir nueve gubernaturas. Habrá elección entonces en 9 estados. Habrá, desde luego, elección de senadores, 128. Si vemos la composición del Senado, son 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación popular. Se van a elegir 500 diputados federales, 300 por mayoría relativa y 30 por representación, 200 por representación proporcional. Obviamente también congresos locales, en 30 de las 32 entidades federativas. Y por supuesto, bueno, pues habrá también elección de ayuntamientos, en 31 congresos locales y en 30 de las 32 entidades habrá elección de ayuntamientos. Entonces, esto pues obviamente ya de entrada nos dibuja un escenario complicado.
Y ubica a la próxima elección, yo creo que sí, así siento que va a ser la más difícil en la historia de nuestro país. En el caso de Veracruz, pues, todos sabemos que va a haber una renovación del poder estatal. Se van a elegir, desde luego, diputados federales, senadurías, y obviamente se va a renovar el Congreso local. Bueno, todo esto hace desde ahora que el ambiente político se perciba, desde luego, con emoción, porque pues todos se están preparando, ya hay muchos actores en escena, pero conforme pasen los días, yo creo que, y no es remoto, que la pasión puede pasar a la tensión, y lo verdaderamente grave sería que se llegara a provocar estratégicamente un clima de demasiada tensión, incluso de terror, a veces hasta el día de la jornada electoral para inhibir votos, y que el ciudadano no salga a votar, y eso le perjudica a la democracia en general. Entonces, de alguna manera, esto lo vemos porque pues lo vimos en el 2021. No es nada extraño lo que estoy diciendo, porque en el 2021 vimos verdaderos malos ejemplos de violencia, incluso de crímenes políticos, contra aspirantes, contra candidatos y candidatas. Y esto hizo que una elección como la de 2021 también se calificara como una elección demasiado violenta. Y esto también nos preocupa a los ciudadanos, que esto en algún momento, y ojalá no lo sea, porque para eso creo yo estamos los ciudadanos para poder, y para eso también está la acción del gobierno, de que pueda garantizar que la próxima elección sea una elección en donde se sustituya esa tensión, ese terror por un clima de legalidad, de respeto entre los contendientes, entre los diferentes actores, y que los ciudadanos salgamos con la voluntad absoluta de ejercer un voto razonado y que sea respetado nuestro voto, que lo hagamos en paz, que lo hagamos en tranquilidad, y que desde luego quien salga ganando en ese escenario sea indudablemente la democracia mexicana y sobre todo la ciudadanía en general, tanto mexicanos y en nuestro caso estatal, que salgamos ganando los veracruzanos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Comentario de la doctora Zaida Alicia Yado Castillo. Bien, y ahora vamos a hacerle la misma pregunta al licenciado Ángel Lara Platas. De acuerdo a su experiencia política, ¿cuál es el clima político que actualmente se percibe en nuestro estado de Veracruz? Adelante, licenciado, por favor. ¿Se está entrecortando? No, adelante, adelante, ¿Se por fue el favor. sonido? Pero adelante, lo escuchamos muy bien, por favor. Entonces voy. ¿Quiere que le Bien, repita la pues de pregunta? nueva cuenta, muy buenas tardes. ¿Quiere usted que le repita la pregunta? Alcancé a escucharla y ya la tenía escrita. Perfecto. Adelante, licenciado. Sí, por favor. Bueno, pues efectivamente estamos en una situación inédita o sui generis en todo el país. Nunca antes se habían llevado unos esquemas tan prolongados de campaña. Llámesele como se le llame, hay nombres muy rimbombantes, muy largos, que no me he aprendido. Entonces, quienes desearon primero aspirar a la presidencia de la República, pues iniciaron una serie de actividades y recorridos por todo el país. ¿Qué es lo que tenemos? Una sobreexposición de los precandidatos, o como se les llame, o aspirantes, para ser más precisos, a la presidencia de la República. Esto se replicó en todos los estados. Iniciar con una serie de actividades que para el caso es lo mismo, aunque el INE decidió por allí, acordó que se les cambiara de nombre, pero bueno, no era otra cosa más que una verdadera campaña, si bien de manera inicial en las primeras etapas no con todo el aparato, pero bueno, pues ya vemos que a estas alturas ya está toda una estructura caminando. Aterrizando en Veracruz, que es uno de los estados más politizados
del país, que ha destacado por aportar políticos muy reconocidos, ideólogos que han fortalecido con sus ideas a la democracia de nuestro país. Bueno, pues ahorita se encuentra en una situación muy similar a la de otros estados del país, en donde también va a haber cambio de gobernatura, de gobierno estatal. Bien, ¿qué es lo que podemos observar y más aún a distancia de lo que pasa en Veracruz? Vemos que hay ausencia de liderazgos. Tradicionalmente había liderazgos desde Tampico Alto, desde Pánuco hasta las Chuapas, pasando por la zona centro, zonas serranas. Ahora esos liderazgos, bueno, pues se han apartado o los han apartado o han decidido no participar en política. Esto vuelve las cosas de una manera más compleja. En el caso de los partidos políticos, bueno, tradicionalmente veíamos a los que participaban en elecciones de esta naturaleza con una serie de actividades que trataban de involucrar a la mayor parte de los ciudadanos posibles. Esto no lo vemos ahora. Esperemos que lo que falte ya en la formalidad de las campañas puedan participar, puedan involucrar a todas esas personas que desean de alguna forma participar de una manera u otra para contribuir al fortalecimiento de una buena política que deba llevarse en Veracruz. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Ángel Lara Platas. Bueno, muy puntual las respuestas de esta primera pregunta y vamos a darle continuidad con la segunda pregunta para la licenciada Zaida Alicia Yado Castillo. La segunda pregunta es, ¿por qué considera importante la participación ciudadana como medio de fortalecimiento a la democracia dentro del proceso electoral que se está desarrollando? Adelante, licenciada, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo creo que la pregunta en sí misma es tan importante, se me hace tan importante porque habla de dos conceptos muy valiosos, que es la participación ciudadana, en efecto, pero también el fortalecimiento de la democracia. Entonces, creo que la participación siempre ha sido importante, especialmente cuando los ciudadanos están con la voluntad de asistir a hacer sus ejercicios, ¿no? En cada elección que hemos tenido. Sin embargo, yo creo que la participación ciudadana es intrínseco a la persona. Es decir, eh, se habla de participación ciudadana porque se responde a una necesidad humana de participación. El ser humano es social y siempre será participativo en ese sentido. Por eso, en estos momentos y en estos tiempos, la sociedad se interesa fuertemente en resolver los problemas y ser parte de la solución junto con el gobierno. Entonces, hemos visto ejemplos muy claros. Últimamente la sociedad, las organizaciones sociales, los ciudadanos en lo particular han salido a las calles y eso hace evidente esa necesidad social de participar ya en los asuntos públicos. Sí, no solo votar es una obligación, desde luego, pero no es lo único. Es importante, desde luego, pero sí es importante también que los ciudadanos también se interesen en generar y de participar y de involucrarse en los cambios de este país, en los cambios de su estado y en los cambios de sus municipios, porque, bueno, pues siempre será el propósito principal la búsqueda de todo lo que beneficie a los ciudadanos en lo personal, en lo familiar y como comunidad. Entonces, yo estoy convencida de que no existe democracia fortalecida sin la atención y el respeto a la voluntad ciudadana, definitivamente. Entonces, con respecto a la democracia, bueno, la democracia en sí misma también como concepto es el poder del pueblo. Su objetivo es claro,
permitir que los ciudadanos participen en la definición de la forma de gobierno que mejor convenga a sus necesidades e intereses. Ahora, México es un país democrático, siempre lo ha demostrado. Tenemos instituciones, además, perfectibles, sin duda, pero hemos ido construyendo instituciones valiosas que han venido a garantizar justamente ese sentido valioso de la democracia. Y creo que eso ha permitido también, y lo tenemos también que valorar, que hayamos vivido transiciones federales que han sido limpias y que han sido pacíficas, sobre todo. No hemos tenido revueltas postelectorales en ese sentido, que hayan dejado en descomposición al país, nunca. Entonces, esto también es lo que ahora se debe también de garantizar en esta próxima elección. No debe de ser la excepción esta próxima elección. Desde luego, hoy las decisiones no se toman como en los inicios, ¿verdad? Donde se hacían asambleas de ciudadanos y ahí se definía la vida de los pueblos, ¿no? Ahora tenemos para eso garantizado el principio dentro de la democracia representativa, que son precisamente los cuerpos legislativos, que cada quien tiene un valor muy importante en el gobierno y en los, como sobre todo como poderes. Tenemos a través de la democracia representativa la posibilidad de elegir quienes van a construir nuestras leyes y quienes van a ejecutarlas igualmente. Es decir, por eso tenemos y deseamos los mexicanos que no se pierda nunca el respeto al equilibrio de poderes, como es el poder ejecutivo en su campo, el poder legislativo haciendo valer desde luego la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y desde luego el poder judicial. Entonces, de alguna forma, creo que la democracia ha sido un camino largo en México, pero un camino bueno, y no tenemos por qué perderlo, ¿sí? Entonces, no tenemos que seguir pensando que las decisiones se puedan llegar a concentrar en un solo hombre, porque eso es regresar a los inicios, ¿sí? A los inicios en donde se centralizaba el poder en un rey, en un emperador o en un mandatario, un representante. Yo creo que la democracia precisamente dio pie a generar el valor de la división de poderes, donde se da el valor de la elección de los representantes y desde luego de respetar, desde luego, ese equilibrio entre unos y otros poderes. Entonces, yo creo que en esta pregunta siento que desde luego la participación ciudadana será hoy como nunca vital. Vital, ¿por qué? Porque tenemos una elección que puede definir muy seriamente el presente y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Bien, ahora le volvemos a realizar la pregunta al licenciado Platas. ¿Por qué considera importante la participación ciudadana como medio de fortalecimiento a la democracia dentro del proceso electoral que se está desarrollando? La ciudadanía es el contrapeso más fuerte y más importante que puede tener todo gobierno. La historia en este sentido nos ha demostrado de que si los gobiernos no tienen ese contrapeso, no tienen enfrente a una ciudadanía que exige, que marca el rumbo para seguir sus intereses, bueno, pues es muy probable que los gobiernos tomen rumbos muy diversos y muy dispersos que afecten a la democracia. En este sentido, ¿cómo podemos enfocarlo? Bueno, pues de la siguiente manera. Una sociedad consciente, fortalecida, interesada en la cosa pública, en la solución de los problemas, con una postura de exigir a las autoridades y de prepararse en sí misma como una verdadera ciudadanía, bueno, pues aportará mejores hombres hacia la política, tendremos mejor desempeño. Lo contrario, una sociedad desinteresada, muy alejada del quehacer político y público,
Bueno, pues esto tendrá consecuencias nada favorables para el desarrollo democrático de un país. Lo vemos en las elecciones. El acto de votar, que es tan simple como acudir a la casilla después de haber analizado los perfiles de los candidatos, bueno, pues hacerse responsable en este sentido para elegir al que mejor considere deba regir los destinos de la propia ciudadanía. Pero si altos segmentos y grandes segmentos se van a la abstención, bueno, pues yo creo que aquí no le queda mucho derecho a la ciudadanía de exigirle a las autoridades que tengan un mejor desempeño. En ese sentido, efectivamente, una sociedad fortalecida, una sociedad participativa que está al tanto del quehacer de los políticos, bueno, pues los que están en esta parte de la política, que si bien es cierto, la gente no tiene por qué resolver sus propios problemas porque le paga a los políticos para que se encarguen de administrar los recursos y de llevar a cabo todo lo que en infraestructura, en acciones, en una serie de situaciones para favorecer a la ciudadanía. Pero bueno, pues también está esta parte de ver, de exigir y por supuesto de exigir a los partidos políticos que propongan a gente que va a tener un mejor desempeño. Muy bien, licenciado Ángel Lara Platas. Bueno, pues grandes respuestas con mucha profundidad para el análisis. Pasamos a la tercera pregunta de nuestra ronda de este conversatorio. Para la doctora Zaida Alicia Llado Castillo, ¿cuál considera que son los principales retos que tienen las autoridades electorales en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en nuestro estado de Veracruz? Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, el reto es trascendental en esta elección próxima, desde luego, y la autoridad electoral tendrá que cumplir un papel vital para que exista mucho respeto entre todos los actores políticos y entre las partes. Las autoridades electorales, desde luego, tendrán que garantizar, por una parte, son varios elementos, tendrán que garantizar que el proceso en general y sobre todo la jornada electoral en particular del 2 de junio próximo, fluya sin contratiempos, haciendo valer la ley y las formas de organización tanto al interior de los propios órganos electorales y desde luego haciendo valer desde luego su autonomía y su autoridad como árbitro oficial de las elecciones. Ese es un primer punto. Segundo punto, tendrán que exigir y garantizar que los partidos políticos y candidatos se apeguen también a la legalidad. Obviamente, pues, no tendrán que rebasar topes de campaña, no tendrán que influir o coaccionar el voto, no habrán de hacer uso de los recursos públicos, tanto económicos como humanos o como programas o programáticos, para sacar ventaja desleal frente a los demás. Por otra parte, también deberá actuar con mucha decisión. Los órganos deberán actuar con mucha decisión hoy y siempre, desde luego, con mucha firmeza, sobre todo si se prueban ilegalidades en la jornada electoral. Sobre todo, pues sabemos, ¿no?, que vamos a tener muchísimas elecciones simultáneas y tendrán que hacer valer esa autoridad sin temor de ningún tipo, porque a veces se siente como que le tienen miedo al Ejecutivo y en realidad a eso ya implica olvidar su papel central para el cual están. Entonces, yo creo que lo deben de hacer con todo rigor, con toda autoridad, si se prueba una ilegalidad, sea quien sea, y defendiendo sobre todo el respeto a la voluntad popular. Eso va a permitirnos generar confianza siempre en nuestras instituciones, sobre todo en las que les toca o les corresponde precisamente generar
los equilibrios desde ahí, desde esa autoridad electoral. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bien, continuamos. La misma pregunta para el licenciado Ángel Platas. ¿Cuál considera que son los principales retos que tienen las autoridades electorales en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en nuestro estado de Veracruz? Adelante, licenciado Ángel, por favor. Hay un reto en el que mucha gente estamos volteando hacia lo que pasó en Acapulco, por supuesto, que Guerrero, pues no, aparentemente no tiene nada que ver con Veracruz en el sentido geográfico, pero esta situación producto de la naturaleza puede llevarse acá, es decir, puede suceder en cualquier otro lugar del país, y más con lo del cambio climático. No quiero tocar este tema porque no está dentro de los puntos, pero sí para lo siguiente. Hay que ver cómo resuelve el Instituto Nacional Electoral, cómo se instala y si puede llevar a cabo todos y cada uno de los procedimientos y cumplir con lo que la ley al respecto mandata en Guerrero. ¿Qué pasa si de aquí al día de las elecciones no se han cumplido lo que la gente necesita, lo que la gente exige y requiere? ¿Cuál será la actitud de los guerrerenses en general, de los acapulqueños en particular, en este sentido? Y sí sería muy interesante que el órgano electoral, el INE, que el Instituto Nacional Electoral, tocara este tema, qué es lo que tiene previsto para que se lleve a cabo esta elección sin contratiempos de aquí a ese entonces. ¿Qué reto de las autoridades electorales? Bueno, pues estar muy vigilantes, por ejemplo, en que no fluya dinero sucio a las campañas. Tendrán que echar mano de todo lo que les corresponde legalmente y estar vigilantes para que esto no ocurra. Prever definitivamente cualquier situación ilegal que pudiera ocurrir, sentarse con todas las corporaciones que desde este momento ya deberían estar haciéndolo, con todas las policías, con el ejército para diseñar un plan, porque estos planes de seguridad empiezan a trabajarse con mucha anticipación para que todo llegue al día de la jornada electoral sin mayores contratiempos. Efectivamente, la sociedad, la gente está más interesada, lo vemos en las manifestaciones públicas, los vemos en las declaraciones, como que la participación en ese sentido, a decir de algunos analistas, va a dar alguna sorpresa en cuanto a participación de la gente en las urnas. Puede ser mayor que en las elecciones electorales. El interés que ha despertado este proceso electoral, con todo y los asegúnes, con todas y las contrariedades, bueno, pues definitivamente ha despertado el interés y la conciencia de los ciudadanos en participar. Y como ciudadanos, por supuesto, debemos apoyar a las autoridades electorales en la medida que nos corresponda, de acuerdo a lo que tiene estipulado también, para que estas elecciones se den dentro de un clima de transparencia, de pulcritud y de organización. Muy bien, licenciado Ángel Lara Platas. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, no sin antes recordar y comentarlos a nuestros amigos que de una u otra manera este conversatorio tiene una excelentísima calidad informativa sobre el tema, ya que estamos pues en este conversatorio con distinguidos personalidades dentro de la trayectoria política en nuestro estado y por supuesto con esa gran experiencia que tienen en materia electoral. Me refiero a la doctora Zaida Alicia Yado Castillo y al licenciado Ángel Lara Platas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué innovación debe realizar la clase política a las campañas electorales?
para en su momento generar mayor interés de participación entre la ciudadanía. Por favor, doctora. Bien, yo creo que la clase política, inmersa principalmente en los partidos políticos, deben hacer un gran esfuerzo para ganarse la confianza del electorado. Y también aquí quiero puntualizar algunas cosas. Primero, los partidos políticos deben perfeccionarse definitivamente al interior. Deben hacer un análisis, un autoanálisis sobre las causas de ese decantamiento frente a los votantes. Los partidos pueden aún retomar el rumbo si quieren regresar a ser representativos de los intereses de los ciudadanos. Desde luego, tendrán que hacer varias cosas valiosas, que creo que a veces se soslayan. Yo creo que, y estoy hablando de todos los partidos, ¿sí? Tendrán que hacer suyo o suyas las causas ciudadanas. A veces se olvidan de las causas ciudadanas. Y saber competir de manera legítima, evitando que el ciudadano, o usar al ciudadano con una intención clientelar. Esto ha sido un vicio, y lo digo con todas sus letras. Este es un vicio generalizado en todos los partidos políticos. Usar, esa es la palabra, usar al ciudadano con una intención clientelar. Si algo le molesta al ciudadano, y lo conozco de muchos años, es que el gobierno o los partidos le usen como un instrumento para sus fines. Y eso se debe de acabar definitivamente. Por otra parte, los partidos deben retomar también sus principios éticos. Tienen que ser más selectivos, como decía Ángel hace un momento, para garantizar buenos gobernantes. Porque si es cierto, los partidos son la instancia para acceder al poder, por lo tanto, bueno, pues si quieren permanecer en el escenario, pues deben tener las mejores propuestas en cuanto a candidatos, en cuanto a personas, en cuanto a garantizar perfiles con calidad profesional, con calidad moral, con calidad personal, para que actúen con principios éticos, que a lo mejor en la experiencia hayan recogido resultados buenos para la sociedad. Eso, pues eso da principalmente la garantía de que pueden ser ciudadanos gobernantes después, que pueden dar buenos resultados a la sociedad. Que también se esmeren los partidos por hacer las mejores propuestas, que no sean propuestas inviables para ganar votos, que sean propuestas realistas, que el ciudadano pueda tener también en su momento la posibilidad de que le conste, ¿sí? Que pueda ser un evaluador de la acción de gobierno, de lo que está cumpliendo o no. Entonces, por eso mismo, creo que hay mucho de lo que tienen que modificar la clase política y los partidos políticos. También igualmente los partidos tendrán que estar siempre al lado de los ciudadanos, eso yo me queda claro. Tendrán que denunciar igualmente los malos gobiernos, exhibirlos, porque si no lo hacen, pues se convierten en cómplices, y de seguir así jamás podrán recuperar la credibilidad perdida. Entonces, por eso yo creo que hay mucho que tienen que hacer en términos de innovación, tanto la clase política como los partidos políticos. Tienen un gran reto. Hoy la mayoría, está, o bueno, cuando menos estamos viendo los que de alguna manera hemos incursionado en los partidos políticos, pues se están aliando a otros partidos políticos para generar mayor fortaleza y mayor competitividad. Pero eso también hace que esos partidos políticos que están en una fuerza, digamos, en competencia, también tengan la sensibilidad de hacer lo propio cada uno para garantizar que esas alianzas sean alianzas que vayan dirigidas a obtener buenos resultados. Porque si no, bueno, pues volvemos a insistir, ¿para qué vas solo o acompañado si de todas maneras el resultado te va a dar lo mismo? Yo creo que aquí es donde los partidos tienen que reflexionar. Si van solos, bien. Si van en alianza, pues que consideren, que sean sensibles en ese sentido para que puedan entre todos generar fortaleza, pero fortaleza en buenos perfiles, fortaleza en buenos proyectos, fortaleza
en buenas, en buenas posibilidades de generar resultados en propuestas de realización viables, etcétera, que realmente esto genere, vuelvo a insistir, la confianza de la sociedad. Porque quienes mejor oferta presenten, y estoy segura, van a ser los que van a tener mayor posibilidad de vencer en el 2024. Sin duda, hoy ya los mexicanos, y lo digo con todas sus letras, estamos en la oportunidad de, precisamente por estar más informados de la agenda nacional y de los problemas, tenemos ya mayor capacidad para saber decidir y mejor capacidad para poder valorar lo que se ha hecho mal y lo que se puede modificar en cuanto al rumbo, en cuanto a las cosas y, desde luego, hacerlas mejor en adelante para bien de las nuevas generaciones. Muchas gracias, doctora. Y bueno, la misma pregunta para el licenciado Ángel Lara Platas. ¿Qué innovación debe realizar la clase política a las campañas electorales para en su momento generar mayor interés de participación entre la ciudadanía? Por favor, licenciado. Muchas gracias. Quiero iniciar respondiendo esta pregunta con lo siguiente. Las campañas políticas que actualmente vemos, que llevan a cabo todos los partidos políticos, obedecen a un diseño de hace 70 años. ¿Quién hizo ese diseño? Bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional, que en su momento pues despertó el interés de la ciudadanía, la cual respondía. Pero en 70 años no han tenido mayores cambios, es decir, mejor dicho, no ha habido cambios visibles, se sigue haciendo exactamente lo mismo que desde ese entonces. La sociedad ha evolucionado, los gustos de las gentes también se han modificado, la tecnología ha avanzado, pero las campañas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, en el caso de los mítines, vemos las grandes concentraciones de gente que es trasladada de un lugar a otro, solo que bajo los siguientes aspectos. La gente permanece en el lugar del mitin de 2 a 3 horas antes de que llegue el candidato. En esas 2 o 3 horas previas, la gente pierde el interés y pierde la emoción cuando llegue el candidato. Aparte de que siempre, yo no he visto a un candidato todo transitar en las campañas políticas que sea puntual, llega retrasado. O sea que estamos hablando de muchas horas en las cuales la gente está presente ahí. Lejos de ser redituable de tener alguna correspondencia en las urnas para el candidato que la citó, se ve la impuntualidad de parte del candidato, que llega además como un rockstar. Llega pues sintiéndose que las miles de personas le aplauden y anhelan ver su presencia, su figura, su persona. De esto ha habido estudios muy serios y no hay resultados favorables. Incluso esos estudios arrojan que del 100%, de un 100% de esa cantidad que estaba dispuesta a votar por el candidato que los convoca, pues hay un alto porcentaje de un 30-40% que desiste de apoyarlo. Porque además de la espera están los otros problemas de los baños. Los baños siempre son insuficientes. La sed que pues no alcanzan a llevar los suficientes líquidos para mitigarla. Los alimentos, también otro problema. Y luego el regreso. La gente en las grandes concentraciones pierde, por llamarle de alguna manera, el camión que lo trasladó hacia ese lugar. Y viene un calvario verdaderamente molesto para la gente. Luego, el discurso de los candidatos es un discurso alejado a lo que la gente quiere escuchar. Regularmente los candidatos les hablan de cosas que la gente no entiende, que no está dentro de su ámbito de interés. Entonces tampoco se puede
considerar que el discurso vaya a motivar a la gente. Luego tenemos otro aspecto, don Jorge, muy interesante. Las empresas especialistas en marketing político lo que hacen es vender el alimento para el ego de los candidatos, no para el de la gente, no para el del votante. ¿Por qué el del ego? Bueno, pues cualquier candidato que se vea a muchos metros sobre el edificio más alto y ve su figura hasta allá arriba, de alguna forma, bueno, pues allí abriéndose paso entre las nubes, pues se siente algo muy bonito, ¿no? Ver la cara del candidato, pero eso no es lo que quiere la gente, porque vemos actualmente cómo las ciudades se llenan de espectaculares, se llenan de propaganda. ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Pues que está haciendo un mal uso del dinero, que está gastando demasiado dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debe haber una modernización, debe haber un cambio en todos estos aspectos. Los discursos deben ir directamente al interés de la gente. Si un candidato va a algún lugar, que no lleve un discurso que la gente va a desconocer, o que simple y sencillamente no va a ver a través del discurso ninguna propuesta que le interese. Debe hablar, el candidato debe antes enterarse cómo está la situación social, política y en todos los aspectos. Por cierto, hay un proyecto muy interesante que ya está tomando mucho vuelo de las campañas modernas. Quiero mencionarlo, en el cual hay una persona, el doctor Vélez, que está participando en esto de manera muy abierta, con nuevas propuestas, con nuevas ideas, que se han hecho llegar a algunos candidatos a manera de prueba. Les ha parecido muy interesante y dispuestos a llevar a cabo estos aspectos. Voy a poner un ejemplo muy a la mano. Volviendo a los mítines. Si en lugar de esperar a que el lugar esté pletórico de gente y llegar el candidato como un cantante, puede llegar antes, puede llegar una hora antes y en el mismo templete reunirse con gente representativa del lugar, con el médico afamado, con el maestro distinguido, con el deportista laureado y así otra serie de gentes que de manera informal en unas sillas que estén formando círculo, el candidato está platicando con ellos y escuchándolos. Ellos representan a través de sus expresiones, a través de su voz, la realidad política y social que está viviendo ese lugar. ¿Qué mejor ejemplo para la gente en primera de que el candidato llegue con la anticipación suficiente a ese lugar y que esté escuchando gente que es admirada, gente con la que se proyecta la ciudadanía? Esta y otra serie de cosas que sería muy largo enunciarlas, para modificar definitivamente y tener a un candidato, a un prospecto como un producto que haya que vender considerando una serie de factores que además esto pues nos llevarían a campañas de mayor penetración y de más bajo costo. Eh, También, bueno, pues se puede hablar de una campaña sin candidato, que se sienta la presencia del candidato a través de su equipo de campaña, que de manera permanente se dé esa capacidad del diálogo con las personas de ese lugar, que no sea nada más una visita muy efímera. Y por supuesto, bueno, pues estaríamos hablando de mayor penetración, por ejemplo, el caso de las redes sociales que son muy importantes en este sentido. Hay que darles un contenido más de mayor penetración hacia la gente. Debe difundirse las ideas y las propuestas del candidato
pero de una manera más viable, más aterrizada, que no sean meras ilusiones o meros deseos, don Jorge. Muchísimas gracias, agradezco mucho la generosidad de sus comentarios en este conversatorio y pasamos a la siguiente pregunta para la doctora. ¿En qué forma puede la ciudadanía dar mayor nivel político al proceso electoral que actualmente se desarrolla? Adelante, doctora, por favor. Gracias. Sí, elevar el nivel político implica que la ciudadanía esté preocupada también por cultivarse, porque por elevar también la cultura política, ¿no? De la propia sociedad, eso es básico. Entonces, la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo por estar siempre atento a lo que le lastima en el medio y la manera en que puede reclamar o puede exigir que las cosas cambien para que las cosas sean de otra manera. Entonces, creo que elevando el nivel informativo, elevando el nivel de participación, elevando sobre todo el nivel educativo, porque lo tenemos que decir también, elevando también la cultura política en general, si nosotros lo logramos, ¿sí? Como actores políticos, porque a veces también somos actores políticos, pues finalmente creo que la ciudadanía tendrá mejores elementos para tomar mejores decisiones. Entonces, hay cosas que le duelen a la ciudadanía, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar ahorita, porque yo lo he valorado, lo hice en los estudios de Fundación Colosio, sobre las investigaciones, sobre cómo percibían los gobiernos, etcétera, y la ciudadanía se expresa y te lo dice con toda claridad, estamos lastimados, nos sentimos defraudados, eh, eh, cómo podemos sentirnos a gusto si tenemos profesionistas desempleados o subempleados, jóvenes que salen de las facultades a enfrentarse con la realidad de ganar 7,000, 8,000 pesos mensuales que no les alcanza para hacer un proyecto de vida, porque pues la mayoría quiere casarse, quiere formar una familia y no te alcanza o se ven amenazados. Por ejemplo, los burócratas en ser despedidos o los obreros sindicalizados o los empresarios que no ven repuntar sus ventas o que cargan con el lastre de la inseguridad o las amas de casa que no les alcanza el dinero, ahora ya ni para la canasta básica, o los campesinos y los productores, porque también lo hemos visto, que no pierden los apoyos o perdieron los apoyos para el campo. Y qué ganancia pueden tener en términos de su cosecha si tienen que ser compartida con la delincuencia. Y ahí vemos los hechos que estamos de estas semanas últimas, de gente que está tomando justicia por su propia mano, porque ya no saben qué hacer. Toman las carreteras, tienen que estar repartiendo lo poco que ganan con la delincuencia que no hace nada. Simple y sencillamente llegar y pedir. Sí, se está rebasando la autoridad del Estado, que es el que tiene que garantizar la seguridad y el bienestar de los mismos ciudadanos, y no se está viendo. Eso lastima. Y de eso se tiene que estar enterada la sociedad para elevar su nivel político, y cuántas otras podría estar diciendo, por ejemplo, las pérdidas que ahorita hay económicas, las respuestas poco eficientes que se tienen, por ejemplo, de las oficinas de gobierno cuando una persona va desesperada a tratar un asunto, una demanda, o la falta de atención en las instituciones de salud, o tantas cosas, o los laudos pendientes de tanta gente despedida que tienen 10, 15 años y no les han pagado un solo centavo. Eso es algo que no se ha visto, no ha analizado el gobierno y la propia sociedad ya se dio cuenta. La sociedad está lastimada, vuelvo a insistir. Entonces yo creo que hay muchos rubros que la sociedad tiene que poner atención para estar mejor informada, para estar mejor cultivada, para que ella también pueda tener elementos, no solo para tomar decisiones políticas, sino también para saber defender sus derechos, porque pues de alguna manera también se ha visto violentado los derechos de muchos ciudadanos y ciudadanas y a veces por ignorancia, por falta de cultura, de la agenda pública y de muchas otras cosas más, no sabemos cómo defendernos ante todo esto. Entonces,
creo que la ciudadanía eleva su nivel político sin duda cuando se cultiva, cuando también los partidos también y la sociedad o los gobiernos también se preocupan porque la propia ciudadanía eleve ese nivel. ¿Por qué? Porque también los gobiernos tienen que informar, tienen que dar, informar resultados para que la propia ciudadanía valore lo que se está haciendo. Entonces, si en la medida en que todos los ciudadanos tuviéramos ese interés y sobre todo nos involucráramos y además incidiéramos en la cultura política y ciudadana, yo creo que las cosas indudablemente cambiarían. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su comentario hacia esta pregunta. Bien, vamos a continuar con nuestro conversatorio y cedemos la pregunta al licenciado Ángel Lara Platas. La pregunta es la siguiente: ¿en qué forma puede la ciudadanía dar mayor nivel político al proceso electoral que actualmente se desarrolla? Adelante, licenciado, por favor. Yo creo que voy a decir algo que puede sonar muy fuerte. Dejemos de hablar un momento de fútbol. ¿Por qué? Yo llevo muchos años yendo a un gimnasio, yendo a restaurantes y yendo a otros lugares públicos, y de lo único que se habla es de fútbol. Hagamos de un espacio para hablar de política desde el punto de vista del ciudadano. Hagámonos responsables como ciudadanos para comentar lo que pasa en la política. Dejemos a un lado esto de que la política no es para mí, de que la política es tan sucia, de la cual no participo, pero es una gran responsabilidad nosotros como ciudadanos interesarnos en esta parte de la política, analizar. Tenemos una gran información actualmente, gracias a las redes, de opiniones de expertos que nos dicen lo que pasa en el país y cómo mejorar las cosas. Hagamos como propias todas esas banderas y apartémonos también aquel comentario tan simplista de la gente a la que regularmente le escuchamos. ¿Y yo solo qué puedo hacer? Hemos visto cómo el deseo de cada uno en una sumatoria puede mover cosas muy fuertes. ¿Cómo podemos actuar? Pues a través del voto. Analicemos a profundidad con la información que nos hagamos llegar, que no la consideremos como que nos quita tiempo ni que no es lo nuestro la política. Hagamos la nuestra para tomar mejores decisiones, para que no tengamos sorpresas como ya las hemos tenido. Pero si bien es cierto que los gobernantes a los cuales los hemos contratado a través del voto son los que se deben encargar de hacer las cosas, antes de fijarnos por qué están actuando de manera poco clara, de manera poco recta, poco erguida, preguntémonos dónde, en el caso de nosotros, qué hacíamos para analizar y escoger con mayor certidumbre a los mejores perfiles para que ellos sean los que nos gobiernen. Empapémonos más de la información, adoptémosla como nuestra, dejemos a un lado, para todo hay tiempo, de aquello que nos distrae y nos entretiene. Esto es muy serio. Cuando vayamos a las urnas, de ahí en adelante poco se puede hacer. Antes de ir a las urnas, que convirtamos a nuestro voto en un voto consciente. Tradicionalmente hay un 15, un 20% que decide su voto en el momento de estar en la urna, en el momento, instantes antes de cruzar la boleta. Convirtamos las cosas, démosle un giro para que en lugar de esos instantes, que sean semanas con la anticipación para analizar a los candidatos que ya están en juego, que están expuestos, y que nuestro voto lo depositemos en la urna con esa conciencia que debemos tener como ciudadanos y ese valor cívico que nos debe mover para cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana, Jorge. Muchísimas gracias, licenciado Ángel Lara Platas. Bueno, de esta manera hemos concluido con la ronda de preguntas
en este conversatorio. Y bueno, para mí fue una experiencia muy interesante participar en este conversatorio con la doctora Zaida Alicia Yado Castillo y con el licenciado Ángel Lara Platas, personajes importantes dentro de la trayectoria política y su experiencia en temas electorales. Ahora yo les quisiera pedir a cada uno de ustedes, por favor, si nos hacen favor de generar un comentario final para cerrar su participación en este conversatorio. Iniciamos con la doctora Zaida, por favor. Pues finalmente yo quiero hacer un comentario. Como decía en el principio, estaremos en una elección difícil, sin duda, para todos. Se habla de que existen dos grandes bloques que se van a percibir muy, muy claramente en la contienda del 24. Se habla de que un bloque opositor al gobierno tendrá que enfrentarse a una elección de Estado, y se habla también de que un Estado, a través de su partido y sus aliados, harán todo lo posible o imposible para poder sostenerse en el poder. Pero bueno, yo creo que depende de nosotros, los ciudadanos, que las cosas salgan bien y a favor de los mexicanos. Entonces, decíamos hace un momento, todo ello obliga a incidir más en la cultura política de nuestro medio. Entre más cultivada está la sociedad, las cosas, así exista todo el poder del Estado en una elección, podrán cambiar sustancialmente, definitivamente, porque así lo quieren los mexicanos y los veracruzanos. Entonces, estos ejercicios, y alabo y felicito sinceramente a la asociación, de verdad, los felicito porque estos ejercicios precisamente inciden en la cultura política de nuestro medio y de nuestro Estado, en este caso particular. Entonces, vamos a hacer que los ciudadanos vayan el 2 de junio próximo, que participen primero, antes de que lleguen a votar, que participen primero en muchas cosas que todavía están pendientes. Por ejemplo, estar pendientes de las convocatorias del INE, del OPLE, porque pueden participar como consejeros electorales, involucrarse a las estructuras como funcionarios de casillas. Es una forma también de colaborar, de ser testigos de cómo se están desarrollando las elecciones, y que puedan también estar pendientes y hacer valer su voz si ven que hay algo que es una irregularidad en el procedimiento. Entonces, también colaborar el día de la jornada con los propios partidos políticos, ¿por qué no? Como representantes en sus casillas. Esa es una forma también de estar presente en los hechos. Entonces, en suma, yo creo que si el ciudadano hoy está consciente y valora más del peso y valor de su voto, creo que va a haber una respuesta muy importante en la elección del 2 de junio. Y desde luego, pues, que el ciudadano participe, pero participe en la confianza para que se garanticen, como decía hace un momento, las mejores decisiones y resultados. Por otra parte, también es muy importante la actuación del gobierno federal, y ahí sí lo quiero decir, con toda claridad, y estatal. Tienen que garantizar que las elecciones, y ya lo mencionaba en el principio, que fluyan en el marco de la legalidad, en el marco de la ley, que salvaguarden la seguridad y la vida de los actores, es decir, de los tanto de candidatos y candidatas en contienda, como también de nosotros, de los ciudadanos que vamos a salir a la calle precisamente a participar. Entonces, el gobierno debe propiciar el mejor clima electoral para que la gran triunfadora sea la democracia, como decía hace un momento, y sobre todo la ciudadanía. Y desde luego esperemos que conforme pase el tiempo, todo es ya que tanto falta de diciembre y los meses siguientes antes del 2 de junio, que ese clima que hablaba yo al principio que pueda generarse tenso, sea al revés, se distense y entremos en un ambiente, sobre todo, contador, que sea de respeto,
que sea de legalidad para sacar adelante este compromiso. Todos los actores debemos participar, las instituciones, los partidos, los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y el resultado que mejor favorezca a México y a nuestro Estado nos lo van a agradecer nuestros hijos, nuestros descendientes. Entonces, a mí particularmente solo me restaría agradecer la invitación que me hicieron, de verdad estoy muy agradecida, y invitar finalmente a los ciudadanos y partidos políticos a organizarse bien, que caminen juntos, que debemos pensar en las nuevas generaciones, sí, siempre, que no se piense nada más en la nueva elección, sino en la nueva generación, que deseen vivir, sobre todo esas generaciones, pues que creo que tienen derecho a vivir en un México de oportunidades y no de retrocesos, en un México de justicia y no de injusticias, en un México en paz, en suma, ¿no? Hagámoslo desde luego. Yo siempre pienso en las nuevas generaciones como buena maestra universitaria que fui por 40 años, que los vi a muchos de ellos crecer intelectualmente, pero también en aspiraciones y desean un México mejor. Entonces, pues si amamos esta tierra, pues, señores y señoras, yo creo que lo más importante, que hagamos lo mejor por ella, ¿no? Vamos a hacerlo por Veracruz y por México. Muchísimas gracias, doctora Zayda, le agradezco mucho. Y bueno, también vamos a darle la voz al licenciado Ángel Lara Platas para su... Perdón, aunque se cortó, bueno, pues retomo la misma pregunta. Creo que va por ahí. Sí, sí, así es, Bien, licenciado. muchas gracias, contador. Hemos tenido como ciudadanos el tiempo más que suficiente para ver a las personas, a los aspirantes o precandidatos, como se les llame, que está en la contienda en una serie de actividades públicas. Es nuestro deber como ciudadanos, y por allí va el comentario. Este tiempo de exposición de los aspirantes nos ha permitido o nos debemos tomar eh, el tiempo necesario para analizar su perfil, para ver si tienen esa capacidad para resolver los problemas, para analizar la congruencia de lo que dicen ellos de ellos mismos y lo que la gente ha comentado de ellos mismos. Revisar un poco su pasado, cuál ha sido el desempeño, si verdaderamente han actuado en beneficio de la ciudadanía a la cual representan. Ver todo de las personas, hasta su situación familiar, que también tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué lo comento? Porque solo así tendríamos el camino para llegar a las mejores personas. Si bien es cierto que al calor de las campañas, bueno, pues hay muchas promesas y se involucra una serie de emociones. Ahora tenemos la oportunidad de decidir con la anticipación necesaria en base al comentario que he hecho hace un momento, de ver si verdaderamente nos va a representar. Escudriñar un poco su pasado, las mentiras que ha dicho, o en su caso, las verdades que ha sostenido, cómo lo ve en términos generales la gente que está en su entorno. En este sentido, bueno, podríamos comenzar a fortalecer la democracia efectivamente, eligiendo a los mejores hombres o a las mejores mujeres en este sentido. Hay mucho en las cuestiones políticas, hay mucho que como ciudadanos debemos hacer. Si bien es cierto que la experiencia nos dice que los partidos políticos están cerrados prácticamente, es decir, si yo voy y toco las puertas de un partido político diciendo que puedo desarrollar tal actividad, definitivamente si es que se llegan a abrir las puertas,
las condiciones van a ser prácticamente inalcanzables. Este es algo que ha detenido el avance de los partidos políticos que han preferido los intereses personales cobijar o proyectar a los amigos que a la sociedad en general. Por eso está perdida un poco el concepto aquel que los partidos políticos deben ser una plataforma de lanzamiento de los ciudadanos y que sea la misma ciudadanía la que los proponga. Los mecanismos para elegir a los candidatos, por supuesto que no se acercan a lo que es el sentir mayoritario de la gente. Efectivamente, deben reflexionar los partidos políticos, deben abrirse al criterio y a la opinión de la gente, deben abrir sus puertas a los mejores candidatos. Que quiero hacer un comentario. Hace ya un buen número de años, tantos años que no puedo precisar, pero si no fue Córdoba, fue Orizaba, en el cual el candidato elegido y que ya llevaba una gran parte del camino recorrido, por alguna cuestión legal, bueno, pues tuvieron que quitarle la candidatura y pusieron a una persona, por cierto, muy estimada en el lugar que hizo campaña algo así como por una semana. Bueno, pues resultó ganador de manera abrumadora. ¿Por qué? Porque tenía ya se le conocía como profesionista, no recuerdo si era doctor, pero era una persona muy conocida, ya había el conocimiento de él y la gente dice, pues esta es la persona que nos conviene. El día en que los partidos propongan y postulen a gente que la sociedad civil quiere, ese día van a fortalecerse y se va a diseñar este nuevo modelo de la verdadera democracia. Deseo agradecer profundamente esta invitación que se me ha hecho para emitir estos humildes comentarios, aportar lo que sea necesario. Qué bueno que se llevan a cabo, qué bueno que debamos interesarnos en poder participar en estos conversatorios, en estas pláticas, muchas, y que sea una invitación abierta para quienes nos están escuchando, para tener esta iniciativa que es loable. Muchísimas gracias, contador, querida amiga Zaida, qué gusto de coincidir en este momento tan interesante del proceso electoral. Muchas gracias, licenciado Ángel Lara Plata. Oigan, pues para mí ha sido un honor poder participar con ustedes en este conversatorio. Y bueno, en nombre del Comité Estatal de la Asociación Política Participación Veracruzana en este conversatorio Ciudadanos y Democracia, para mí ha sido un placer escuchar todos sus comentarios y que, como se dice, cada vez aprende uno más y le llenan a uno sobre el tema de la democracia, la importancia de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y les mando una felicitación en estas fechas. Que la pasen Muchas gracias. bien. Igualmente, Jorge, muchas felicidades para ti y tu familia. Buenas tardes, muy buenas Buenas tardes, tardes. un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Paso y cedo la voz y imagen a producción. Reiteramos el agradecimiento a nuestros panelistas quienes nos han compartido información de interés social. Asimismo, también agradecemos al ciudadano Jesús Díaz Solano, personal de la Unidad de Fiscalización del OPLE. Y antes de concluir este conversatorio, cedo la palabra al licenciado Mario Alberto Zavala Mendoza para que en representación del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana realice la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas. Adelante, licenciado. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado Juan Salvador Peregrina. Gracias a los expositores, muy destacados sus comentarios y muy importantes, trascendentales, sin duda alguna. Y bueno, dice así: Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento a la doctora Zaida Alicia Yado Castillo por su valiosa participación como panelista en el conversatorio Participación Ciudadana y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 13 de diciembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Gracias.
Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al licenciado Ángel Lara Platas por su valiosa participación como panelista en el conversatorio Participación Ciudadana y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 13 de diciembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Por último, y no menos importante, Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al contador público Jorge Vélez González por su valiosa participación como moderador en el conversatorio Participación Ciudadana y Democracia. Honorable Córdoba, Veracruz, a 13 de diciembre de 2023. Juntos, dignificando la política. Comité Directivo Estatal. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse y estar presentes en esta reunión. Buenas noches. De esta manera concluimos con este conversatorio Participación Social y Democracia, agradeciendo nuevamente la asistencia de quienes esta tarde nos honraron con su presencia e invitando a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Participación Veracruzana AP, y en YouTube, Participación Veracruzana, para que estén al tanto de nuestras próximas actividades. Agradecemos a todos su presencia y a nombre de Participación Veracruzana les deseamos unas felices fiestas decembrinas, recordando que el 2024, juntos dignificando la política. Buenas noches a todos. Participación Veracruzana, juntos dignificando la política.